¿Dónde estás, Carlos Gustavo? ¿Dónde estás tú, Mari Carmen? Extrañamos tu voz en el episodio anterior. Es España, es verano, ya sabes, vacaciones. Pero tú, ¿dónde estás? Yo estoy en otro verano, Mari Carmen. El verano de las óperas del Met de Nueva York, 4 de las cuales se exhibirán en los teatros de Cine Colombia en varias ciudades del país. Bueno, y en esta imagen estoy amparado por el bello y fastuoso fondo de una de las escenas de La Traviata, que fuera en su época una polémica y hasta escandalosa obra de Giuseppe Verdi. Háblame de La Traviata y de la función del Met, que se verá en los teatros de Cine Colombia el 26 de julio. Qué distintas las mujeres de esta época. Qué distintos los tiempos que vivimos respecto al momento de 1853 en el que La Traviata se estrenó en el Teatro La Fenice de Venecia. Por cierto, fue un fracaso total, del cual les hablaré más adelante. La Traviata, que puede traducirse como la descarriada o la perdida, es fundamentalmente la historia del amor desastrado de Violetta Valery y Alfredo Germont, desarrollada en 3 actos con la música maravillosa de Giuseppe Verdi y los textos de Francesco Maria Piave. Rigoletto, el Trovador y La Traviata, compuestas en ese orden, conforman la denominada trilogía popular de Verdi. Consolidan su fama de maestro de la ópera y, en el caso de La Traviata, la determinan como una de las óperas más representadas del mundo. A propósito, Rigoletto cierra el ciclo en los teatros de Cine Colombia el 20 de septiembre, luego de las presentaciones de La Traviata el 26 de julio, como decía Mari Carmen, Romeo y Julieta el 9 de agosto y Lucía de Lammermoor el 23 de agosto. Esta nota es, por supuesto, una invitación para que vean la función de La Traviata, para que aprecien su magnífica puesta en escena. Ambas cosas que podrán hacer si compran ya las entradas, porque se agotan en un abrir y cerrar de ojos, pues se trata de un espectáculo operático limitado, infortunadamente, a una sola presentación. Pero quiero detenerme y reflexionar en el personaje de Violetta Valery, la protagonista, como una forma de respaldar ese primer planteamiento sobre la forma como ha cambiado la vida de las mujeres y por qué he bautizado este episodio número 11 de Palabrazar como La Traviata, una flor encadenada. A mediados del siglo XIX, la primera revolución industrial había hecho crecer desordenada y caóticamente los centros urbanos. Una de las secuelas de esta ocupación demográfica sin control eran las condiciones antihigiénicas de la convivencia, la insalubridad y la propagación de enfermedades que laceraban a los ciudadanos, sobre todo a los pobres,
ante el poder limitado de las acciones médicas que, a pesar de haber descubierto vacunas contra la viruela, por ejemplo, no tenían los efectos inmediatos, masivos y sobre todo preventivos de nuestros tiempos. La tuberculosis era un verdadero azote. Esta enfermedad que afecta los pulmones, también conocida como tisis o consunción, porque prácticamente consume a la persona, era una epidemia mundial que en su brote más letal fue la causante de un 25% de las muertes en Europa. Violeta la había contraído. Así que su primera cadena es la enfermedad, que además será su condena, como se puede advertir en la primera escena de La Traviata. Violeta Valery es una cortesana y esta es su segunda cadena. La palabra cortesana en ese momento de la historia ya no está asociada solamente a las cortes, al entorno monárquico de reyes. La cortesana, y Violeta lo es una prostituta distinguida, una mantenida, una traviata, que depende de clientes ricos, poderosos, influyentes, en fin, de benefactores. A ellos, al barón Dupont, en el caso de Violeta, al comenzar la obra y antes de conocer a Alfredo, está encadenada la cortesana. Entre otras cosas, porque, y de esto nos entera la interesante información adicional de la ópera que brinda el Met, ser una cortesana de verdad, pues de verdad, costaba una fortuna. Para ello nos ilustran con la referencia a la novela La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo, de cuyo papel en Verdi y en la creación de La Traviata vamos a hablar más adelante, a su protagonista Margarita Gautier y a su vida en París. Parce que toute cette histoire, l'affaire Marguerite et l'affaire Violeta, ça se passe à Paris, bien sûr, parce que beaucoup de choses se sont passées à Paris. Dumas, que impregna su escritura con un sentido periodístico, nos informa que el oneroso estilo de vida de Margarita cuesta la bicoca de más de 100.000 francos de la época por año. Y eso era mucha plata. En una ciudad donde una sencilla trabajadora ganaba 2 francos por una jornada completa. Las camelias de Margarita, que también están presentes en La Traviata, costaban 3 francos, no el rabito, cada una. Uno de los sombreros de Margarita se calcula que costó 1.800 francos, 6 veces el salario anual de una maestra. Alquilar un palco privado de un teatro importante durante 6 meses costaba 5.475 francos, mucho más de lo que se ganaba un ministro del gobierno francés en el mismo periodo. Y en eso también Violeta Valery, la Traviata, estaba encadenada al benefactor. Cuando ella decide amar sincera y verdaderamente a Alfredo Germont, deja al varón y se va a vivir a su estancia en el campo con su gran amor, que paradójicamente funge como amante. Se va en realidad a acumular facturas y directo a la quiebra. Por eso tiene que vender su casa de París y escoge otra prisión que se llama el voz a voz, el chisme,
la boca de todos. Y esa es la tercera cadena de Violeta Valery, el morbo social, la presión que condiciona tu vida a aprobaciones y rechazos ajenos, a determinaciones exteriores que en el caso de la Traviata es el ostracismo de la vida fastuosa de la sociedad, ese concepto tan perverso y letal. De alguna manera la elección de Alfredo y su vida con él es una continuación del cerrojo de su cuarta cadena, la autodestrucción, que es frecuente en muchas personas, incluso en monarcas, presidentes y jefes de Estado, que de paso se llevan a sus países y a sus habitantes. En la primera escena, Violeta manifiesta que el placer es su bálsamo, pero también su veneno. La aparición del papá de Alfredo tiene el propósito de arrojarle la quinta cadena, sobreponer la vida de los demás por encima de la suya, que es algo que hacemos con mucha frecuencia por haber entendido mal el asunto de amar al prójimo como a ti mismo y no comprender que ese precepto nos ponía a nosotros en primer lugar. El señor Germont, magistralmente interpretado por el barítono Queen Kelsey, llega a pedirle a Violeta que se separe de Alfredo, que no le dañe la vida al muchachito del que está hablando todo el mundo en París, y que tampoco se retire el matrimonio a la hermanita de Alfredo, que es una sílfide preciosa que camina como un fantasma por ahí, que se iba a bien casar, y ahora, señora, se le está enredando el asunto por las habladurías, encadenada al qué dirán, a sacrificar su vida y su felicidad por privilegiar la de otros, cosa que no se debe hacer. Violeta abandona a Alfredo, y este queda no solo despechado, confundido, sino enojado, porque ella vuelve con el varón, y a tal punto llega la ira de Alfredo por todas esas situaciones que después le inflige a Violeta una humillación infame, porque Alfredo no sabe tampoco toda la confabulación gestada por su papá, que, como él, se va a arrepentir cuando, ¿ya para qué? Y tengo aquí a consideración de ustedes la existencia de una sexta cadena que no aprisiona a Violeta de alguna forma, pero la cadena del amor. Y de ella hablo cuando el amor no es libertad, sino cárcel, cuando no es vuelo, sino jaula, cuando no es amanecer de felicidad, sino ocaso de amargura. Verdi había vivido en carne propia algo de lo que refleja en la caracterización de Violeta en la historia de la Traviata. Sí, especialmente en lo relacionado con la enfermedad y la muerte de su esposa y madre de sus hijos, fallecidos también, y al rechazo social que sufre su amante, con la que pasa el resto de su vida de viuda. Hablemos de eso. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nació en Roncole, Busseto, Italia, el 10 de octubre de 1813. Moriría en Milán el 27 de enero de 1901, famoso, rico y considerado en vida, y después como uno de los compositores más importantes de la historia. Un puente entre Bellini, Rossini y Donizetti, y el verismo y el mismo Puccini. Nació en una familia terrateniente y pudiente,
aunque a él después le gustaba presentarse como hijo de campesinos y tal, pues, pero conservó y aumentó la platica de su familia, pues le pagaron bien y él la multiplicó, especialmente en la compra de tierra, pues eso lo tenía tan claro como acá lo tuvo Pepe Sierra. Adolescente prodigio, en su condición de intérprete, pero sobre todo de compositor, a los 17 años ya estaba comprometido con Margherita Baresi, a quien daba clases de piano y cuyo padre también era uno de sus guías y director de la Società Filarmónica de Busseto. Se casó con ella en mayo de 1836. Nacerían enseguida su hija y su hijo, que morirían casi sin haber comenzado a vivir, como era frecuente en la enfermiza sociedad de la época. La relación con la muerte continuaría al perder a Margherita, víctima de la encefalitis y fallecida a la edad de 26 años. Verdi quedó devastado. Pero todo pasa y todo queda, y en 1843 Verdi comenzó una relación con Giuseppina Strepponi, una soprano italiana conocida por sus relaciones amorosas y por sus hijos ilegítimos. ¡Qué denominación tan ruin esa! Con ella como compañía conoció, hasta que se casaron mucho tiempo después, otro elemento que volcaría en Violeta: el rechazo de la sociedad y de la iglesia. Por eso, cuando encuentra La Dama de las Camelias, publicada por primera vez en 1848 y que se estrena como obra de teatro en 1852, adaptada por el mismo Dumas, y urgido además Verdi por el compromiso de presentar una nueva ópera en el Teatro La Fenice de Venecia, en una fecha específica, no duda en tomarla como fuente de La Traviata. Había vivido ese genio llamado Alejandro Dumas, el hijo, algo parecido o igual a lo que refleja en La Dama de las Camelias con el romance entre Margarita Gautier y Armando Duval? Pues sí. Y aquí vamos al origen de las cosas. La Dama de las Camelias está basada en la vida de Marie Duplessis, una reconocida y famosa cortesana de París que tuvo amantes de renombre, el último de los cuales, o uno de los últimos, fue el compositor Franz Liszt, y por supuesto al joven Alejandro Dumas, con quien tuvo relaciones entre 1844 y 1845. Aquí ya mayorcito. Dumas idealizó todo en La Dama de las Camelias, porque sí somos los escritores hasta en la vida real. Pero se separó de ella con una carretita lacrimosa, alegó celos y escasa fortuna, pero en realidad le tenía pavor al contagio de la tuberculosis que Marie padecía, que terminó con su vida en 1847 a la tierna edad de 23 años. El estreno de La Traviata, 6 años después del fallecimiento de Marie Duplessis, fue un fracaso. Verdi atribuyó el vergonzoso repudio de los asistentes a su ópera y a la recepción ofensivamente hilarante a la tragedia de Violeta a la mala calidad de los intérpretes. Los cambió, corrigió notas e intensidad de arias y de escenas, y al año siguiente La Traviata comenzó el éxito y el brillo que exhibe hasta nuestra época. En la versión que ustedes podrán ver en los teatros de Cine Colombia el 26 de julio, asistirán a la magnífica representación de Violeta hecha por la soprano alemana Diana Van Rau, quien seduce tanto vocal como escénicamente.
porque va a vivir cosas tremendas. Reise durchmacht. Se enamora por primera vez de verdad. Al principio trata de no sufrir, pero luego se deja llevar por el amor y al final es toda ella corazón. Apreciarán también al magnífico y guapo tenor ecuatoriano Juan Diego Flores, quien se luce en el papel de Alfredo. Verdi es el maestro de la representación. Está representando todos esos sentimientos que nosotros encarnamos en nuestros respectivos papeles. Amor, tristeza, ira, todo está ahí, en la música. Y se sorprenderán del extraordinario rol del barítono Win Kelsey, quien pone una nota muy alta como Germont, el ambiguo papá de Alfredo. Vayan pues a ver La Traviata el 26 de julio en los teatros de Cine Colombia. Son invitados especiales de Mari Carmen, míos y de Giuseppe Verdi. Bienvenidos a esta función de La Traviata, 172 años después de su estreno. Gracias.